Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Desde niña soñaba con ese día como si fuera el final feliz de un cuento de hadas. Había imaginado cada detalle, el vestido blanco con encaje fino, la iglesia adornada con lirios, el sol brillando justo en el momento en que diera el sí. Marcos, mi prometido, era el hombre que había conquistado mi alma desde la universidad. Su sonrisa me prometía un futuro de ternura, y sus manos fuertes me hacían sentir protegida. Nunca dudé de su amor, ni por un segundo. Planeamos la boda juntos, incluso discutimos si el vals sería clásico o algo moderno. Pensaba que la mayor preocupación del día sería no pisar el vestido, pero estaba a punto de vivir una pesadilla. Todo estaba listo, las invitaciones habían sido enviadas, las mesas del banquete asignadas, y el fotógrafo contratado. Mi madre, Clara, parecía más emocionada que yo. A cada paso, lo controlaba todo, la prueba del pastel, las flores, los ensayos, como si fuera su propia boda. Yo no lo vi entonces, pero su entusiasmo tenía una sombra oscura. Nadie me advirtió. Todos fingían que era una familia normal, que Marcos era perfecto. Incluso mis amigas más cercanas me decían que tenía suerte. Nunca sospeché que justo esas dos personas, las más importantes para mí, me estaban traicionando. Y el destino, cruel y calculador, se reservaba una última jugada. La noche anterior, hicimos la tradicional cena con los padrinos y familiares cercanos. Recuerdo mirar a Marcos y pensar que estaba más guapo que nunca, aunque un poco distante. Nervios de boda, pensé, ingenua. Mi madre no estaba en casa, dijo que iría al spa para relajarse antes del gran día. Yo me acosté temprano, ilusionada, con el vestido colgado a mi lado como una promesa. Nada me hacía sospechar. Ningún presentimiento me avisó. Dormí creyendo que al despertar sería la mujer más feliz del mundo. No imaginaba que mi vida estaba a punto de partirse en dos, justo en la línea entre el amor y la traición. Eran las 2 de la madrugada cuando el móvil sonó. El tono vibró con insistencia en la mesilla, rompiendo el silencio de mi habitación. Contesté medio dormida, esperando escuchar la voz de Marcos diciendo que no podía dormir de la emoción. Pero no. Era una mujer. Una voz baja, temblorosa, como si tuviera miedo. Me dijo solo una frase: tu madre está con Marcos, en el hotel cerca del río. Mi sangre se heló. Quise responder, pedir explicaciones, pero la llamada se cortó. Me quedé sentada en la cama, con el móvil en la mano y el corazón en la garganta. Intenté convencerme de que era una broma cruel, alguien queriendo arruinar mi boda. Pero la forma en que lo dijo, el temblor en su voz, no era mentira. Me levanté y caminé de un lado a otro como una loca, buscando una lógica que no encontraba. Pensé en llamar a mi madre, pero no lo hice. Tampoco a Marcos. El miedo a escuchar una excusa peor que el silencio me paralizó. Me tumbé en la cama sin dormir, con los ojos abiertos toda la noche. El amanecer llegó, pero la oscuridad no se fue. Cuando me miré en el espejo con el vestido puesto, parecía una princesa. El encaje, el tul, los botones de nácar, todo era perfecto. Sonreí, pero por dentro me sentía hueca. Entonces entró mi madre en la habitación. Llegó tarde, sin avisar, con el pelo mojado y un perfume que no era el suyo. Me abrazó como si nada pasara, como si no supiera que yo llevaba horas muriendo por dentro. Le pregunté si había dormido bien, y respondió con una sonrisa falsa. Me fui al spa, hija, necesitaba relajarme. No podía mirarla. Cada palabra que decía sonaba vacía, distante. Intenté mantener la compostura, pero algo dentro de mí gritaba. Entonces vi a Marcos. Llegó con el traje, peinado, aparentemente tranquilo.
pero sus ojos no me miraban como siempre. Evitaba mi mirada, hablaba con frases cortas, no me tocó la mano ni una sola vez. Todo parecía normal para los demás, pero yo sentía el mundo derrumbándose bajo mis pies. Ese día debía ser el más feliz de mi vida, y en cambio, ya era el más confuso. Sin decirle a nadie, tomé el móvil y llamé a mi primo Javier. Él siempre fue como un hermano para mí, y sabía que podía confiar en él. Le pedí que fuera al hotel cerca del río. Le di el nombre, la dirección exacta y el número de habitación que escuché en la llamada. No hizo preguntas. Solo dijo, dame 20 minutos. Mientras tanto, yo fingía. Sonreía para las fotos, escuchaba los consejos de maquillaje, posaba con el ramo en la mano. Pero por dentro, solo contaba los segundos. Pasaron casi 40 minutos hasta que Javier me escribió. Un mensaje corto, lo tengo. Salí de la habitación fingiendo ir al baño y lo llamé. Su voz sonaba tensa. No te lo puedo explicar, mejor te lo muestro. Quedamos en una esquina del jardín del hotel donde me vestía. Allí, entre los arbustos, me enseñó el vídeo. Me temblaban las piernas. Supe que después de ver eso, ya nada sería igual. Y aún así, no cancelé la boda. Tomé una decisión tan dolorosa como repentina, seguir adelante. Pero ya no era por amor, era por justicia. Javier me entregó el móvil con manos temblorosas. Prepárate, me advirtió. Al darle al play, el tiempo se detuvo. En la pantalla, vi primero la puerta de la habitación abrirse lentamente. Era mi madre. Llevaba el pelo recogido apresuradamente, la blusa desabrochada, y un brillo en los ojos que me revolvió el estómago. Caminó por el pasillo del hotel con tranquilidad, como si nada hubiera pasado. Un minuto después, apareció Marcos. Se abrochaba la camisa mientras revisaba el móvil. No se dijeron nada. Solo se alejaron, por caminos opuestos. La imagen me golpeó más fuerte que cualquier palabra. No lloré, no grité, no caí al suelo como en las películas. Me quedé en silencio, sintiendo que algo dentro de mí se apagaba. Quise borrar lo que había visto, pero ya estaba grabado en mi piel. Le devolví el móvil a Javier sin decir nada. Me miró con compasión, pero no podía consolarme. Me abracé el vientre, como si pudiera proteger lo poco que quedaba de mí. Luego volví al vestidor, me arreglé el maquillaje, y decidí que esa boda se celebraría. Cuando llegó la hora, caminé hacia la iglesia como si fuera otra persona. Las flores blancas, los bancos adornados, la música de fondo, todo seguía su curso. Nadie sabía lo que ardía bajo mi piel. Avancé entre los invitados como una estatua de porcelana, frágil pero erguida. Mi padre me esperaba en la entrada, emocionado, y me ofreció su brazo sin sospechar. Cada paso hacia el altar era un grito mudo en mi interior. Marcos me miraba desde el final del pasillo, con su traje impecable, y su alma podrida. El sacerdote sonreía, las cámaras grababan, los murmullos eran de admiración. Me detuve frente a Marcos y le di la mano. Estaba helado. Su voz tembló al susurrarme un «estás preciosa». Yo sonreí, como si creyera cada palabra. Pero por dentro, planeaba cada movimiento. No temía al escándalo, temía al silencio. Me mantuve firme, esperando el momento justo. No me temblaron las piernas. No me flaquearon los labios. Solo tenía una verdad en el pecho, y estaba a punto de soltarla. Desde su asiento, mi madre no dejaba de sonreír. Llevaba un vestido rojo escarlata, demasiado llamativo para la ocasión, como si quisiera robarme el protagonismo. Mis tías la miraban con orgullo, sin saber la vergüenza que ella escondía.
Los invitados cuchicheaban, pero solo sobre el vestido, el peinado, los zapatos. Nadie imaginaba el escándalo que estaba por estallar. Mi padre limpiaba lágrimas de emoción. Pensaba que me entregaba al amor de mi vida. Y yo, solo pensaba en justicia. Marcos mantenía su pose perfecta. Sus ojos seguían evitando los míos, pero su sonrisa seguía firme. El sacerdote empezó la ceremonia, bendiciendo nuestra unión con palabras solemnes. Los aplausos se mezclaban con suspiros de emoción. Nadie sabía que aquello era una farsa. Que el amor que celebraban había muerto la noche anterior, entre sábanas de hotel y mentiras compartidas. Yo sostenía el ramo con fuerza, esperando que llegara el instante clave. El momento de hablar. De romperlo todo. El sacerdote miró a Marcos con solemnidad y preguntó: ¿aceptas a Carla como tu esposa? Marcos, con su mejor sonrisa, asintió con falsa ternura: sí, acepto. Todo el mundo aplaudió, se escucharon suspiros de emoción. Entonces el cura me miró a mí, esperando mi respuesta. Fue en ese preciso instante cuando levanté la mano. Perdón, antes de contestar, necesito decir algo, solté con voz firme. La música se detuvo de inmediato, los rostros se giraron hacia mí. El murmullo inicial dio paso a un silencio expectante y pesado. Marcos me miró sorprendido, intentando sostener la compostura. Mi madre frunció el ceño, pero seguía fingiendo con su sonrisa forzada. El sacerdote intentó intervenir: hija, si hay algo que debas hablar. Pero lo interrumpí con educación cortante: tengo derecho a pronunciar unas palabras antes de sellar mi destino. El ambiente cambió de golpe, como si la temperatura hubiese bajado de repente. Nadie entendía lo que iba a pasar, pero todos lo sentían. El drama flotaba en el aire. Y yo, con el corazón latiendo como un tambor, di el primer paso hacia mi libertad. Avancé un paso hacia los invitados y miré cada rostro con calma. Mi padre, desconcertado, me observaba con preocupación. Mis amigas comenzaron a susurrar entre ellas, sin saber si reír, llorar o esperar. Me aclaré la garganta, sentí mis manos temblar, pero mi voz salió limpia. Esta boda no es lo que parece. Esta unión es una mentira. Y antes de seguir adelante, quiero que todos sepáis la verdad, declaré, con una serenidad que ni yo misma reconocía. Marcos dio un paso hacia mí, susurrando: ¿qué estás haciendo? No le respondí. Ya no había vuelta atrás. Mi madre se puso rígida en su asiento, como si intuyera el abismo. El sacerdote se acercó con el micro en la mano, dudando. Yo lo tomé con decisión, elevé el tono y repetí: lo que voy a decir cambiará esta ceremonia para siempre. Los móviles comenzaron a grabar, los murmullos se volvieron un zumbido constante. Vi cómo las miradas se cruzaban, algunos ya se levantaban de sus asientos. El silencio volvió a imponerse cuando dije la siguiente frase: anoche, mi madre y mi prometido compartieron la misma cama, en un hotel a las afueras de la ciudad. Entonces, el mundo se congeló. Los murmullos se transformaron en gritos contenidos. Mi padre se puso de pie, temblando. Marcos intentó agarrarme del brazo, pero me aparté con firmeza. Eso no es verdad, gritó mi madre desde el primer banco. Estás enferma, Carla. Nadie la creía. Nadie hablaba. Solo se escuchaban respiraciones agitadas y alguna lágrima cayendo. Entonces, saqué el móvil. Lo conecté al proyector del altar y, en un segundo, la imagen apareció en la pantalla. Todos vieron lo que yo vi, a mi madre saliendo de la habitación, y después a Marcos. No necesitaba narrar nada. Las imágenes hablaban por sí solas. Gente comenzó a cubrirse la boca. Una señora mayor se persignó.
Mi padre se desmayó frente al banco, y uno de mis primos corrió a asistirle. Marcos palideció como un muerto y dio un paso atrás. Mi madre gritaba que era un montaje, que todo estaba editado. Pero la realidad era innegable. Yo me quedé ahí, en medio del altar, sosteniendo el ramo como un arma. Ya no era una novia. Era una mujer herida, con sed de verdad. Las imágenes proyectadas sobre el altar eran nítidas, crueles y devastadoras. Mi madre saliendo de la habitación, con el cabello húmedo y una sonrisa de satisfacción, fue suficiente para arrancar gritos ahogados de los presentes. Marcos, apareciendo segundos después, ajustándose la camisa, confirmó todo lo que había dicho. No quedaban dudas. La iglesia entera era un volcán a punto de estallar. Algunas personas se levantaron de sus asientos, indignadas. Otras miraban a mi madre con desprecio. Marcos intentó salir por la sacristía, pero varios invitados bloquearon el paso. Mi padre, que había despertado de su desmayo asistido por 2 familiares, no pudo articular palabra. Me buscó con la mirada, roto. Mientras tanto, mi madre seguía gritando que era un montaje, que todo estaba manipulado para hacerle daño. Pero nadie la escuchaba. Los ojos de todos se centraban en mí, no como víctima, sino como mujer valiente. El sacerdote bajó la mirada, incapaz de continuar la ceremonia. Yo bajé del altar con pasos firmes, todavía sosteniendo el ramo. La boda había muerto, pero mi verdad acababa de nacer. Mi madre intentó acercarse a mí entre los bancos, como si aún pudiera revertir lo irreparable. Carla, hija, escúchame, suplicaba con los ojos enrojecidos. Pero ya no era mi madre. La mujer que me enseñó a peinarme, que me ayudó a elegir mi vestido, había dejado de existir. Ahora solo veía una traidora que me robó el día más importante de mi vida. Me aparté sin mirarla, ignorando sus lágrimas. El silencio que le ofrecí fue más cruel que cualquier palabra. Marcos ya no estaba, desapareció entre la multitud, cobarde. Los invitados comenzaron a marcharse en medio del caos. Algunos me abrazaban al pasar, otros ampliamente bajaban la mirada, avergonzados por haber aplaudido una mentira. Mi madre se quedó sola, sentada en el primer banco, llorando con la cara entre las manos. Ya no quedaba rastro de su arrogancia ni de su risa altiva. Solo una mujer destruida, enfrentando la vergüenza pública. Las cámaras de los móviles seguían grabando. Todo el país vería esto. Y yo solo quería que el mundo dejara de girar. Salí de la iglesia caminando entre los restos de lo que fue una boda. El velo arrastraba por el suelo sucio, y el ramo lo dejé caer sin darme cuenta. Sentía la garganta cerrada, los oídos zumbando, y una presión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. Las cámaras de televisión esperaban fuera, pensando que grabarían una historia de amor, y se encontraron con un escándalo. Cuando me vieron salir, los flashes explotaron. No dije nada. Solo avancé, con la cara empapada de lágrimas y el maquillaje hecho cenizas. Una reportera intentó detenerme, pero uno de mis primos la apartó. Llegué hasta el coche que nos llevaría a la recepción y me senté sola en el asiento trasero. Allí, por primera vez, grité. Un grito seco, profundo, que no venía de la garganta, sino del alma. Me arranqué el velo, rasgué parte del vestido y me abracé a mí misma como si pudiera sostenerme. Lloré tanto que perdí la noción del tiempo. Era el colapso que había intentado evitar. Y aún así, sentía que no era suficiente. La herida acababa de abrirse, y dolía más de lo que podía soportar. Esa misma noche, cogí lo poco que tenía y me marché. No volví a casa de mis padres ni a la suite nupcial reservada para mí y Marcos. Pedí a mi primo Javier que me llevara a Toledo, a casa de mi tía Irene, una mujer discreta y fuerte que siempre había estado a mi lado en silencio.
No quería ver a nadie. Apagué el móvil, cerré todas las redes sociales y me encerré en una habitación pequeña con las cortinas echadas. Durante 3 días no comí casi nada, apenas dormía. Solo lloraba, en posición fetal, abrazando los restos de un vestido manchado de vergüenza. El vestido que nunca llegó a ser usado para amar. Mi tía me dejaba bandejas con comida en la puerta y no insistía. Sabía que necesitaba tiempo para recomponerme, aunque no sabía la magnitud del dolor. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la imagen de Marco saliendo del hotel, y el rostro de mi madre se clavaba en mi mente como un puñal. Me sentía vacía, traicionada por quienes debieron protegerme. No había palabras que pudieran consolarme. Solo el silencio me ofrecía refugio. Y en ese silencio, algo empezó a cambiar dentro de mí. Como si una nueva versión de mí misma se estuviera gestando, entre las cenizas. Al 4.º día, encendí el móvil. Tenía más de 100 llamadas perdidas. La mayoría eran de Marcos y de mi madre. También había mensajes de voz, largos y cargados de excusas, reproches, súplicas. Escuché solo uno, por curiosidad. Marcos lloraba, decía que fue un error, que estaba confundido, que me amaba. Lo borré antes de que terminara. Luego, abrí un mensaje de mi madre que decía: necesitamos hablar, te lo puedo explicar. Lo cerré sin responder. Ninguno de los dos merecía una explicación. Me fallaron de la forma más cruel. No querían aclarar nada, solo salvarse. Durante días, siguieron llamando a todas horas. Cambié el número. Bloqueé correos. Me aislé por completo. La herida seguía abierta, y sus voces la hacían sangrar más. Mis amigas no sabían qué decirme. Algunas me enviaban flores, otras textos de apoyo. Pero yo no quería hablar con nadie del pasado. Me costaba respirar solo con recordar lo ocurrido. Sentía rabia, sí, pero también una tristeza antigua, como si aquello no fuera solo una traición reciente. Y entonces, mi tía, que me observaba en silencio, decidió hablar. Y sus palabras cambiarían todo lo que yo pensaba saber. Una tarde lluviosa, mi tía entró en mi habitación sin avisar. Me miró con ternura y me dijo: Carla, hay cosas que llevas tiempo sin saber. Tu madre nunca fue como tú creías. Me senté, confundida, y ella continuó. Me contó que mi madre siempre había sentido celos de mí. De mi juventud, de mi luz, de la atención que recibía. Que desde que Marcos apareció, algo cambió en ella. Vi cómo te miraba cuando estabas con él, Carla. No era amor de madre, era envidia pura. Me quedé paralizada. No quería creerlo, pero todo encajaba. Mi tía continuó: cuando eras niña, también quiso eclipsarte. En tus cumpleaños, en tus logros. Siempre encontraba una forma de brillar más que tú. Cada palabra era como una cuchilla. Yo había crecido idealizando a mi madre, creyendo que todo lo hacía por amor. Pero ahora, entendía las miradas, los silencios, las críticas disfrazadas de consejos. Su traición con Marcos no había sido un accidente. Era el clímax de una rivalidad silenciosa. Una batalla que yo nunca quise luchar, pero que ella llevaba años ganando a mis espaldas. Una semana después, mi padre apareció en casa de mi tía. No llamó antes, solo tocó el timbre bajo la lluvia, con el rostro agotado y los ojos hundidos. Cuando lo vi en la puerta, no pude contener las lágrimas. No era el mismo hombre que me llevó al altar. Estaba roto. Entró en silencio, me abrazó como si temiera que desapareciera entre sus brazos. Perdóname por no haberlo visto. Por no haber protegido tu felicidad, susurró entre sollozos. Le temblaba la voz como a un niño perdido.
Y por primera vez desde la boda, me sentí hija de nuevo. Nos sentamos en la cocina, donde mi tía nos dejó solos. Me contó que tras la ceremonia, enfrentó a mi madre. Ella negó todo al principio, pero luego lo confesó todo entre gritos histéricos. Mi padre, incapaz de perdonar semejante traición, se fue de casa. Llevaba días sin dormir, sin saber dónde buscarme, con miedo a que hiciera una locura. Me tomó de las manos y me prometió que estaría a mi lado siempre, incluso si no podía reparar lo vivido. Sus palabras no curaron mis heridas, pero me sostuvieron. Era el único adulto en mi vida que no me había fallado. Semanas más tarde, un programa de televisión se interesó en mi historia. Querían que contara todo, la boda interrumpida, la traición, el vídeo. Dudé. No por vergüenza, sino por miedo a revivirlo. Pero algo en mí necesitaba hablar, romper el silencio. Acepté. Me maquillé con manos firmes, elegí un vestido sobrio y respiré hondo antes de enfrentar las cámaras. Durante la entrevista, no lloré. Conté los hechos con frialdad, dejando que el público sintiera el peso de cada palabra. No fue solo una traición, fue el asesinato emocional de una hija, dije sin pestañear. El vídeo se volvió viral en menos de 24 horas. En redes sociales, miles de mujeres compartían mi historia. Me escribían desde todas partes, contándome que también fueron traicionadas, silenciadas, ridiculizadas. No me sentí sola por primera vez. Se abrió una ola de apoyo que me sorprendió. Incluso periodistas, psicólogos y activistas me ofrecieron colaboración. Aquello que me destruyó, ahora empezaba a levantarme. No quería fama. Solo quería justicia emocional. Y poco a poco, la voz que una vez se quebró en el altar, se estaba volviendo imposible de callar. Creí que mi madre se escondería tras la humillación pública, pero me equivoqué. Una semana después de la entrevista, recibí una notificación judicial, me demandaba por difamación. Afirmaba que el vídeo había sido editado, que todo fue manipulado para vengarme. No entendía si estaba loca o desesperada. Mis manos temblaron al leer el documento. Pero no sentí miedo. Sentí rabia. Mi tía me acompañó al despacho de un abogado. Revisamos cada prueba. Las fechas, las imágenes, los testimonios. Todo estaba en regla. No había forma de que ganara. Durante el juicio, mi madre se presentó como una víctima. Lloró frente al juez, intentando pintar la historia como una mentira de hija despechada. Pero las pruebas eran irrefutables. El vídeo fue autenticado, los registros del hotel confirmaban la habitación a su nombre. El tribunal falló a mi favor sin dudar. Ella perdió la demanda, y algo más, el respeto de toda la familia. Los amigos le dieron la espalda, y el colegio donde trabajaba la despidió por conducta inapropiada y escándalo público. Al final, su intento de hundirme solo la hundió más a ella. Yo no la destruí, se destruyó sola. Después del juicio, Marcos desapareció por completo. Nadie sabía dónde estaba, ni su familia, ni sus amigos, ni sus antiguos compañeros de trabajo. Me llegó el rumor de que había huido a otro país, tal vez México o Portugal, para escapar del escándalo. Un día recibí una carta sin remitente, escrita a mano, con su caligrafía. No la abrí. Sabía que contenía excusas, lágrimas inútiles y quizás alguna frase patética sobre el amor que perdió. Rompí el sobre en pedazos y lo arrojé al fuego de la chimenea. No necesitaba saber nada más. Quien se esconde después de destruir, no merece ser escuchado. A veces me preguntaba si me arrepentía de haber expuesto todo tan públicamente. Pero la verdad es que no. Lo que hice fue necesario, incluso si me dejó cicatrices.
Marcos eligió traicionarme con la única persona que no debía. No fue debilidad, fue cobardía. Y lo peor fue intentar negarlo hasta el último momento. En su huida, reconocí su verdadero rostro, el de un hombre pequeño, sin honor ni valor. Nunca más pronuncié su nombre. Para mí, Marcos murió el día que salió de aquella habitación de hotel detrás de mi madre. Ese fue su entierro moral, y su tumba es el olvido. Pasaron los meses, y decidí que no quería vivir como víctima. Transformé el dolor en propósito. Empecé a colaborar con asociaciones que trabajaban con mujeres traicionadas, manipuladas o humilladas públicamente. Mi historia, lejos de avergonzarme, se convirtió en puente para ayudar a otras. Abrí un blog, luego un canal, y finalmente fundé una ONG con abogados, psicólogos y terapeutas especializados. Cada testimonio que escuchaba me sanaba un poco. Cada mujer que ayudábamos era un ladrillo más en mi nueva vida. Ya no lloraba al recordar lo que viví. Ahora hablaba con firmeza, con la voz de quien renace del fuego. El camino no fue fácil. Hubo noches de insomnio, recaídas emocionales, momentos en los que sentía que no tenía fuerzas para seguir. Pero algo dentro de mí se negaba a caer otra vez. Volví a estudiar, hice cursos de mediación familiar y gestión emocional. Comencé a dar charlas en institutos, universidades y eventos sociales. Cada vez que terminaba una conferencia, sentía que la Carla que fue humillada en el altar se convertía en una mujer imparable. La vergüenza dejó de doler. Y en su lugar, creció una fuerza que jamás pensé que tendría. Había reconstruido mi alma, con mis propias manos. Fue en una de esas charlas que conocí a Daniel. Periodista, serio pero cálido, con una mirada que no juzgaba ni pretendía salvarme. Me dijo que había seguido mi historia desde el primer día, y que la forma en que hablé en la entrevista le cambió la forma de ver el compromiso. Me ofreció un café después de una conferencia, y acepté sin pensar en amor. Hablamos durante horas. No preguntó por Marcos ni por mi madre. Me escuchó como si mi presente fuera más importante que mi pasado. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí paz. Pasaron semanas de mensajes, llamadas, encuentros sin prisas. Daniel no tuvo prisa por tocarme. Solo quiso conocerme. Me envió libros, me acompañó a eventos de la ONG, me apoyó en silencio. Nunca me dijo que me amaba demasiado pronto, y eso fue su mayor encanto. Me devolvió la confianza sin promesas vacías. Un día me miró a los ojos y dijo: no estás rota. Estás reconstruida, y eres maravillosa así. Esa frase derritió los últimos restos de hielo en mi corazón. Supe entonces que el amor verdadero no viene a rescatarte, viene a caminar contigo, sin hacer ruido. 2 años después, volví a vestirme de blanco. Pero esta vez, no había iglesia con vitrales ni un altar lleno de mentiras. Nos casamos en un campo abierto, rodeados de árboles, con el atardecer tiñendo el cielo de oro. Daniel me tomó de la mano sin prometer perfección, solo verdad. Invitamos a quienes nos amaban sin condiciones. No hubo discursos grandilocuentes ni cámaras escondidas. Solo risas, miradas limpias y una sensación profunda de paz. Caminé hacia el con pasos seguros, sin fantasmas detrás, sin miedo a caer. Mi padre me entregó con lágrimas sinceras. Mi tía Irene leyó un poema. Y al final, cuando dijimos sí, supe que esta vez no había máscaras. El vestido era sencillo, sin cola ni velo, pero era mío. El ramo era de flores silvestres, recogidas esa misma mañana. No necesitábamos lujo, solo amor verdadero. Daniel me besó con ternura, no con urgencia. Y todos los que nos rodeaban aplaudieron de pie, no por el espectáculo, sino por la historia de resistencia que ambos representábamos.
Por fin, esa ceremonia era real. Y el amor, también. Semanas después de la boda, recibí una carta. Reconocí la letra de mi madre antes de abrirla. No era larga, ni manipuladora. Solo decía, lo siento. Estoy enferma. Me gustaría verte antes de que sea tarde. Mamá. La leí 3 veces, en silencio. No lloré. No la rompí. Pero tampoco respondí. Me senté en el porche, con el papel entre las manos, y observé el cielo gris de aquella tarde. Mi corazón no reaccionó con odio, pero tampoco con ternura. Era como si ya no doliera, pero tampoco importara. Le conté a Daniel sobre la carta, y él no opinó. Solo me abrazó. Pasaron días, y la nota quedó guardada entre libros que ya no leía. No sabía si era real lo de su enfermedad, o solo otra forma de recuperar lo perdido. Pero algo en mí había cambiado. Ya no buscaba justicia. Tampoco venganza. Solo quería vivir en paz. A veces el silencio es la mejor respuesta. Y a veces, no visitar es también una forma de cerrar. No tomé una decisión definitiva, pero comprendí que algunas heridas no se cierran viendo a quién las abrió. Se cierran, dejándolas atrás. Un mes después, mientras daba una charla sobre resiliencia, entendí algo inesperado. El perdón no es un regalo para el otro. Es un acto íntimo. Silencioso. Necesario. Perdonar a mi madre no significaba reconciliarme, ni justificarla, ni invitarla de nuevo a mi vida. Significaba soltar esa piedra que llevaba años arrastrando. Aquella noche, me senté en el jardín, bajo las estrellas, y dije su nombre en voz baja. Luego dije, te perdono, y lo repetí hasta que dejara de doler. No lloré. No temblé. Solo solté. Desde entonces, mi vida no cambió de golpe, pero se volvió más ligera. No volví a responder sus intentos de contacto, pero ya no lo hacía con rabia. Había una calma nueva en mi pecho. Mi historia seguía allí, pero ya no me definía. No era la mujer traicionada, sino la mujer que sobrevivió, que reconstruyó su mundo con verdad. Perdonar no fue una victoria para ella. Fue mi victoria. Mi forma de recuperar el control. La madre que me falló no volvió. Pero yo, volví a ser yo misma. Y eso valía más que cualquier reconciliación vacía. Guardé el vestido de novia roto en una caja de madera, junto con el ramo marchito y la invitación impresa que nunca se repartió. Podría haberlo tirado, pero decidí conservarlo. Es mi testimonio. Mi prueba de que sobreviví a un infierno emocional. Cada vez que lo miro, recuerdo quién fui y quién decidí no volver a ser. El encaje rasgado, las manchas, el perfume ya desvanecido, todo habla de una versión mía que se partió en 1000 pedazos. No con vergüenza, sino con dignidad. Porque esa cicatriz ya no duele, me recuerda que no morí. A veces lo saco y lo toco con las manos, como quien acaricia una antigua herida. No lo hago con tristeza, sino con respeto. Fue el uniforme de mi dolor, pero también el punto de partida de mi transformación. Las personas que me preguntan por qué lo conservo no siempre lo entienden. Pero no necesito que lo entiendan. Ese vestido no fue usado para casarme, sino para renacer. Fue la piel de una batalla silenciosa, y por eso, se queda conmigo. Porque lo que no se olvida, no se repite. Cuando supe que estaba embarazada, sentí miedo. No por el futuro, sino por mi capacidad de proteger a alguien sin heredar mis cicatrices. Pero desde la primera ecografía, supe que sería distinto. Elegí su nombre con el corazón en la mano, Esperanza. Porque eso fue lo único que nunca perdí del todo.
Durante el embarazo, le hablé de mi historia, sin odio, solo con verdad. Cada patada suya dentro de mí era un recordatorio de que la vida no se rinde. Y cuando por fin la tuve en brazos, todo tuvo sentido. Esperanza me miró con los ojos muy abiertos desde el primer día. Su piel tibia, su llanto suave, su existencia limpia. Fue como si alguien me hubiera devuelto lo que me arrebataron, la posibilidad de amar sin miedo. Me prometí a mí misma que nunca permitiría que conociera la oscuridad que yo viví. Y cada día que pasa, cumplo esa promesa. Porque ella no me salvó, pero me empujó a salvarme. Su risa me recuerda que no todo está perdido. Que incluso después de la traición más cruel, pueden hacer algo puro. Algo verdadero. Hoy recorro escuelas, asociaciones, universidades y foros compartiendo mi historia. No como víctima, sino como testimonio viviente de que se puede volver a empezar. Cada vez que tomo el micrófono, recuerdo aquel altar. Aquella voz temblorosa que se negó a callar. Y sonrío, porque esa misma voz hoy llena auditorios. He inspirado a mujeres a dejar relaciones destructivas, a hablar, a exigir respeto. Lo que un día fue mi peor pesadilla, ahora es mi bandera. Nadie volverá a decirme cuándo debo callar. Porque quien me traicionó, se enterró solo. No todos entienden por qué sigo hablando del pasado. Pero yo lo tengo claro, mientras haya una mujer llorando en silencio, mi voz tiene sentido. Porque fui humillada, sí, pero no destruida. Porque amé a quienes no lo merecían, pero aprendí a amarme más. Porque callar habría sido fácil, pero hablar me salvó. Y ahora, con Esperanza en brazos y Daniel a mi lado, sé que todo tuvo un propósito. Hoy, mi historia no me encadena. Hoy, mi historia me libera. Y no permitiré que nunca más nadie me haga dudar de mi verdad.